Gracias por continuar con nosotros aquí en la Pizarra Digital. Bueno, ya estamos en la charla viral con un tema que desde hace mucho queríamos compartir con ustedes y que hoy pues, nos complace con una invitada muy especial, la doctora María de Jesús Viloria Beltrán, quien es académica de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el campus de Nuevo Casas Grandes. Nosotros queríamos platicar con usted sobre este tema que se ha puesto sobre la mesa, tan de moda, quizá recientemente, aunque creo que lo teníamos que haber explorado hace mucho, sobre los mecanismos de defensa para el sistema inmune. Entonces, le haría como esas dos preguntas a la par, si nos puede compartir qué son los mecanismos de defensa, y creo que a la par sería bueno que también nos compartiera, pues, qué es el sistema inmune, porque lo escuchamos mucho últimamente, pero quizá algunos no sabemos qué es. Es un sistema que mucha gente no ubica porque no lo localizamos en algún lugar. Nosotros sabemos dónde está nuestro sistema respiratorio, ubicamos nuestro sistema digestivo, pero el sistema inmunológico no lo ubicamos porque está en todas partes, ¿sí? Es el sistema que, por un lado, nos defiende de los microorganismos. Tenemos células, tenemos moléculas, tenemos órganos, pero esparcidas las células en varias partes del cuerpo. No tenemos una localización específica del sistema inmunológico. Tenemos, en todo el cuerpo están las células del sistema inmunológico. Y por un lado, tienen unas funciones de protección, ¿sí? Nos protegen de los microorganismos, de los agentes extraños, de toxinas, de todo aquello que está en el exterior y que si entra a mi cuerpo puede provocarme un daño. Entonces, esa es una parte del sistema inmunológico y probablemente la más conocida, pero no es lo único que hace el sistema inmunológico. El sistema inmunológico también nos protege, por decirlo de alguna manera, de nosotros mismos. En todo momento nuestro cuerpo tiene células que están recambiando, ¿sí? Hay células que se multiplican y células que deben de morir porque ya su función terminó, o células que hay que retirar, ¿sí? Y eso también lo hace el sistema inmunológico, este retiro de células viejas, por ejemplo. Pero además de eso, pues de repente en la reproducción de células sale alguna célula por ahí con alguna mutación que no podemos permitir que siga creciendo o que se multiplique. Y eso es también lo que hace el sistema inmunológico. El sistema inmunológico también está involucrado en la protección contra el cáncer, ¿sí? Eso es cáncer, se empiezan a reproducir de forma no regulada. Y el sistema inmunológico constantemente las detecta y las elimina. Funciona como Como resumen. bueno, sí, sí, y además como el resumen que nos comparte usted, pero como un sistema de defensa. Y me llama mucho la atención cuando dice de nosotros mismos. Sí, ¿Por qué de porque nosotros nosotros, mismos? claro, pues claro que generamos nosotros células que tenemos que controlar, por ejemplo, el cáncer. Si nosotros esas células que ya se modificaron no las controlamos y las dejamos que se multipliquen, cuando el sistema inmunológico no detecta este tipo de células y las deja crecer, eventualmente termina desarrollándose un cáncer. El cáncer son células propias, nada más que se modificaron. Por lo tanto, hay que eliminarlas. Ya. No hay que dejar que se queden. Muy bien. Bueno, y explicado esto, queremos platicar con usted sobre, bueno, no sé si comparte usted esta opinión, que creo que en gran medida por los sucesos recientes, por el tema de la pandemia, creo que hemos explorado más, indagado más o googleado más información sobre esto, que quizá antes no le tomamos la importancia que ahora pues la hemos tomado quizá por las circunstancias. Sí, yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, me parece, yo no sabía que existía el sistema inmunológico y lo empezamos a notar porque fue el auge del HIV. Y yo creo que ahora las nuevas generaciones probablemente tampoco sepan que existe el sistema inmunológico y lo empiecen a notar, pues ahorita con esta pandemia. Y el estar leyendo todo esto, de si qué vitaminas pueden mejorar la respuesta inmunológica, que si las vacunas. Entonces ahorita esta pandemia nos sirve como de pretexto para recordar un poco lo que hace el sistema inmunológico y que cuando funciona bien, ni cuenta nos damos.
nos damos cuenta cuando no funciona. Y sobre estos mecanismos de defensa, de vitaminas, de Okay. nutrientes, ¿qué tendríamos Bueno, que considerar? bueno, voy primero con a intentar clasificar un poquito de manera muy sencilla estos mecanismos, porque son varios mecanismos de defensa los que nosotros tenemos. Tenemos como un primer nivel que son las barreras, ¿sí? Así como, por ejemplo, no sé, la muralla china, hay una barrera, de aquí no pasas. Entonces, en diferentes partes del cuerpo tenemos estas barreras que mantienen a raya a los microorganismos. ¿Qué pasa si se traspasa? Tenemos varias células listas para, por ejemplo, comer bacterias. No voy a usar términos, vamos a hacerlo sencillitos. ¿Sí? Ujú. Tenemos células que tienen la capacidad de comerse a las bacterias. Tenemos también moléculas que pueden destruir microorganismos. Eso ya está justo por debajo de la barrera, vamos a decir como plan B, primero es la barrera. Si la barrera no funciona, eso es lo que sigue. Si con esas células no se logra contener a un microorganismo, entonces se echa a andar lo que conocemos como respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria es como una alarma de, hey, vámonos todos a la guerra, porque aquí está pasando algo y los que están ahí no lo pudieron contener. Entonces necesitamos ayuda. Es la voz de alarma de vengan todas las demás células que andan en otras partes, vengan a este lugar para poder, pues, vencer al enemigo. Entonces, haciendo la comparación con la guerra, ¿qué vemos nosotros que sucede cuando hay una guerra o cuando hay un muy grande? Siempre hay un daño colateral. Por esta razón, la respuesta inmunológica tiene que ser altamente regulada, porque esta respuesta inflamatoria la necesitamos, pero poquito y por poquito tiempo. Si se nos pasa la respuesta o se alarga en el tiempo, entonces nos genera daño. Pero hay sistemas de protección para contener ese daño y después repararlo. Pero cuando la respuesta inflamatoria se hace exagerada, pues el daño colateral también es mayor. Lo platicábamos ahorita con un ejemplo que me gusta dárselo a los alumnos. Eh, Cuando uno va a hacer tamales, ¿no? Uno pone la olla de los tamales. ¿Y qué es lo que uno requiere para cocer los tamales? Uno requiere fuego. ¿Cuánto fuego? Si yo le subo a estufa todo lo que da y dejo la olla ahí todas las horas, ese fuego finalmente me va a terminar quemando los tamales. Se van a echar a perder, ¿sí? Ya no van a servir, ¿sí? Pero si lo pongo muy bajito y luego lo apago antes de tiempo, los tamales van a quedar crudos. Entonces, ese fuego que es necesario, hay que regularlo y ajustarlo muy bien para que se logre el objetivo, que es, bueno, en este caso, cocer los tamales, ¿no? Lo mismo pasa con la respuesta inflamatoria. Se tiene que regular muy bien, se tiene que ajustar para que permita la eliminación del enemigo, del microorganismo, pero sin que sea exagerada o sin que nos provoque daño. Entonces, hablábamos primer nivel, barreras. Se traspasan las barreras, ok, tenemos células justo por debajo de las barreras. No fueron suficientes esas células, entonces viene la respuesta inflamatoria para llamar más células y ahora sí ya esto se hace, ya el chisme se hace más grande, ¿no? O sea, la Ahora, respuesta inflamatoria, perdón, la respuesta inflamatoria es, así como lo está explicando usted, pues hablarle a toda la banda, ¿no? A todos los que faltaban. sí, es de que vengan, ayúdenme porque yo ya no pude, Y quiénes son ¿sí? los que acuden a ese llamado, a ese tercer llamado? Bueno, tenemos varias células y no he querido nombrarlas, Ujú. para no complicarnos Ok. un poquito más. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, las primeras células en llegar son los neutrófilos, que son un tipo de células que lo que realizan, el nombre del proceso es fagocitosis, que no es otra cosa más que comerse las bacterias. Sí, o sea, eso es. Pero eventualmente van llegando otro tipo de células y también llegan moléculas. Hay muchos cambios de nuestros vasos sanguíneos para precisamente permitir la salida de todas estas moléculas y de todas estas células. Tenemos una variedad de moléculas antimicrobianas. Tenemos tanto células
como moléculas que llegan con la idea de vencer al enemigo. Ahora, hay otro tipo de células, que ese es como ya el cuarto nivel, por decirlo de alguna manera. Los linfocitos son la parte más fina de la respuesta inmunológica. Los linfocitos están esperando a que les avisen que pasó algo, ¿no? Y cuando les avisan, lo primero que hacen son multiplicarse. Por lo tanto, esta parte de la respuesta inmunológica es lenta. Todo lo demás es rápido. Los linfocitos es lo que conocemos como inmunidad adaptativa, que son los mecanismos lentos, pero mucho más eficaces. Es una respuesta más fina y además, todas estas células que se multiplicaron, finalmente tenemos un tipo de linfocitos que son los que producen anticuerpos, ¿sí? Y tenemos otros tipos de linfocitos que ayudan en la respuesta inmunológica. Pero una vez que se vence al enemigo y se apaga la respuesta inmunológica, estos linfocitos nos quedan algunos como células de memoria, de tal manera que para cuando nos volvemos a encontrar con el mismo enemigo, ahora sí la respuesta va a ser más rápida. Y eso es lo que precisamente se intenta con las vacunas, entrenar a estos linfocitos, que se tarden todo lo que se tengan que tardar con una vacuna, para cuando llegue el microorganismo ya tengamos células de memoria listas para defendernos. Pero al llegar los linfocitos en esta cuarta etapa, si lo pusiéramos en una, no sé, en una enfermedad, ¿no? En el enemigo, ¿es una etapa crítica, si ya lo estamos viendo así, cuando aparece esta cuarta etapa? No, es algo necesario para poder generar memoria. Si no generamos memoria, nos vamos a seguir enfermando, tardándonos igual o respondiendo igual ante un microorganismo. Y por eso, en algunas ocasiones, a lo mejor ni cuenta nos damos que estuvo un microorganismo en nuestro cuerpo porque ya actuaron nuestros mecanismos de memoria. Digo, el sistema inmunológico constantemente está trabajando. ¿Y cuándo nos enteramos de él o cuándo nos acordamos de él? Cuando falló. ¿Cómo le ayudamos a nuestro cuerpo a que este mecanismo, no sé si se puede ayudarle, cómo le podemos hacer nosotros en el día a día para fortalecerlo, ¿no? Está la parte de fortalecer, pero también la parte de regular. Hay muchos factores involucrados en la respuesta inmunológica, desde la genética, el estrés, pero uno del que casi no se habla es la alimentación y de los efectos que tienen diferentes tipos de nutrientes en estas partes de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, la vitamina C. Tómate la vitamina C como si fuera un medicamento que te va a curar. La vitamina C tiene sus efectos, por un lado, para mantener esta barrera. Favorece un ambiente para que las células que forman la barrera se mantengan pegaditas y no dejen pasar a los microorganismos. Esa es una de las cosas que hace la vitamina C. Ahora, nos vamos al siguiente nivel, las células que están debajo, que decíamos que un tipo de células, pues lo que hacen es comer bacterias, ¿no? Entonces, la vitamina C también estimula a este tipo de células que comen a las bacterias. Ahora, vámonos con la respuesta inflamatoria. La voz de alarma y va a dejar, o va a provocar daño, ¿sí? De que va a haber daño, lo va a haber. Pero la vitamina C tiene propiedades de protección. Por eso ahorita decía, bueno, no nada más es estimular, es también controlar y proteger. Y durante el proceso inflamatorio se generan algunas moléculas que pues queremos que se generen para que vayan y dañen a los microorganismos que nos están atacando, pero pues también nos dañan a nosotros. Entonces tenemos que protegernos de esas moléculas y la vitamina C hace también esa parte de protegernos de algunas de estas moléculas que se están generando durante el proceso inflamatorio. Y bueno, pasamos al siguiente nivel, que son los linfocitos. También la vitamina C tiene influencia tanto en la reproducción de estos linfocitos como en su regulación y finalmente también pues en la producción de anticuerpos. Entonces, ese es un tipo de nutriente que no se trata de irlo a comprar a la farmacia y luego ingerir cantidades excesivas. De lo que se trata es evitar las deficiencias. Si tengo una deficiencia de vitamina C,
entonces no voy a montar una respuesta inmunológica eficaz. Y si monto una respuesta inflamatoria, no la voy a poder controlar de forma adecuada. Y entonces voy a tener daño por el microorganismo, daño por la respuesta inflamatoria. Entonces, aquí todo va en el sentido de no tener deficiencias de este micronutriente. Lo mismo pasa con la vitamina D. La vitamina D sí está en los alimentos, pero también la producimos nosotros en contacto con el sol, con la luz solar, cuando recibimos luz solar. Y es usual que en el invierno recibamos menos luz solar, por lo tanto nuestra producción de vitamina D baja. Y eso es lo que hay que evitar, las deficiencias. La vitamina D favorece la producción de algunas moléculas que tienen la capacidad de destruir microorganismos. Entonces, por un lado, estimula células para comerse las bacterias y por otro lado, estimula la producción de moléculas antimicrobianas. También regula el proceso inflamatorio. Entonces, si yo dejo que la respuesta inflamatoria se aloque, vamos a tener, por ejemplo, lo que hemos tenido ahorita con el COVID, que es a lo que se le ha llamado la tormenta de citocinas, ¿sí? Donde la respuesta, ya el virus a lo mejor ya ni siquiera está, ¿sí? Ahora el daño lo está provocando la respuesta inflamatoria que se activó de más y que está exagerada y que salió de control. Y uno de los factores que regula esa respuesta inflamatoria es la vitamina D. Entonces, la vitamina D, vamos a decir que algunos mecanismos los prende, pero otros mecanismos los apaga para no tener respuestas exageradas. No se trata de vayan, compren los suplementos y tómense todo. Aquí es básicamente enfocarnos en lo que podemos consumir a través de la alimentación. Hay un debate entre algunos científicos sobre si realmente con la pura alimentación podemos mantener cantidades necesarias de estos micronutrientes y otros. Y al parecer, requiere una dieta muy balanceada para no tener deficiencias de estos micronutrientes. Siendo realistas, ¿cuántas personas tienen dietas balanceadas? Yo les sugiero, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, y lo vemos hasta en los comerciales en la televisión, ¿sí? Los cítricos, incrementar el consumo de cítricos, limón, naranja, toronja, fresa. En el caso de la vitamina D, lo más importante es el sol. Aunque nos dé frío, salir y que nos dé un poquito de sol. Sí encontramos vitamina D en los alimentos. Aquí el punto es que son alimentos de origen animal. La vitamina D es una vitamina, vamos a decir, amiga de las grasas. Está, por ejemplo, en la yema del huevo, en algunos productos, por ejemplo, lácteos. Y las personas que tienen riesgo cardiovascular, se les sugiere disminuir el consumo de ese tipo de alimentos. Aquí sí, las sugerencias principales que les dé el sol, aunque tengan frío, salgan y que les dé un poquito el sol. ¿Me sigo con otro? Pues yo creo que sí, si tenemos uno más, sí me gustaría que lo compartiera, por favor. Ok, no es micronutriente, entra en la clasificación de macronutrientes. Nada más como para aclarar, los nutrientes son las sustancias, son moléculas, son sustancias químicas que están en los alimentos. Tenemos de dos tipos: macronutrientes, que son los que ingerimos en mayor cantidad, y los micronutrientes, que los requerimos en cantidades pequeñas. Entonces, de los micronutrientes, ya dijimos, ahorita hablamos de unas vitaminas, ¿sí? Entran las vitaminas y los minerales. En los macronutrientes hablamos de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Ahora, dentro de los lípidos, pues la clasificación también es grande y tal vez escuchemos nosotros grasas saturadas y grasas trans, todos esos son lípidos. Las grasas saturadas son las que están relacionadas o asociadas a riesgo cardiovascular, pero las insaturadas
Esas son, vamos a decir, benéficas para la salud, y siempre una recomendación es bajarle a las saturadas y elevar las insaturadas. Y quiero hablar en particular de los omegas 3, que es un tipo de grasa insaturada. El omega 3 tiene una reacción interesante dentro de la respuesta inflamatoria. Digo el omega, pero es un grupo de moléculas. Estas moléculas que entran en la clasificación de omega 3, en un proceso inflamatorio se rompen y generan otras moléculas que reciben el nombre de resolvinas. Y reciben ese nombre porque resuelven el proceso inflamatorio. No nada más es estimular la respuesta inmunológica, hay que apagarle un poquito a la respuesta inflamatoria, porque no queremos respuestas exageradas. Entonces, se ha visto que el consumo constante de omega 3 regula la respuesta inflamatoria, permite que se apague, y el omega 3 permite hacer esto, apagar la respuesta inflamatoria. Ya nada más como para finalizar, nutrientes hay muchos, y todos influyen en la respuesta inmunológica, a tal grado que, por ejemplo, en México, la principal causa de inmunodeficiencia, o que el sistema inmunológico no funcione pues de manera adecuada, la principal causa es la desnutrición. Si uno no está bien nutrido, la respuesta inmunológica no va a ser eficaz. No, pues ya dejó tema abierto para conversar después, porque pues ahorita que lo mencionaba, pues también yo pensaba en, y creo que también usted lo compartía, ¿no? Qué difícil mantener una alimentación, una nutrición balanceada, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencioné los omegas, no mencioné los alimentos. Tenemos el consumo en, por ejemplo, salmón, atún. Aquí es región de nueces. Entonces, ¿qué tan frecuente consumimos nueces? Si nosotros nos acostumbramos a meter eso en nuestra dieta, podemos evitar estas deficiencias de micronutrientes. Aquí el punto es no irnos a la exageración de que si como de más, me va a ir más, como Mejor. voy a tener una mejor respuesta. No, o sea, es evitar las deficiencias, ¿sí? No tener deficiencias. Entonces, si nosotros creemos que no tenemos una alimentación adecuada y que probablemente estemos en riesgo de una deficiencia, pues lo mejor es acudir al médico, y que entonces ya el médico les diga qué tomar, cuánto tomar y cada cuánto. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos aquí en La Pizarra. De nada, y pues esperemos vernos pronto. Muy bien, De claro nuevo. que sí.